Glitter Amargo. ¡Ay! Bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más de esta saga de episodios que están muy relacionados con el periodismo, ¿cierto, Free? Hola, Lenka, sí, periodismo, mujeres, derechos humanos, activismo, en fin, estas uniones que están generando, ¿no? Conversaciones interesantes, ya que siempre uno de los motivos de este podcast es explorar este mundo desde una mirada de género, con una mirada que pueda ver varios lados de la misma moneda, ¿no? Entonces, creo que siempre es enriquecedor tener la opinión también y la charla con estas mujeres. Hoy tenemos a Mariana Martínez Stens. Ella es maestra de periodismo por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York y tienes ya más de 20 años de experiencia cubriendo la región fronteriza Tijuana-San Diego, que es justamente donde estás ahorita en Tijuana. Nos comentabas que el clima en comparación a otras regiones de México pues está bastante frío, entonces es Sí, interesante, ¿no? Como México tiene pues todos los climas del mundo. ¿Qué tal? Bienvenida. muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Bien, y hoy, bueno, también quisiera mencionar que eres poeta y que en 2017 obtuviste el segundo lugar del Premio Rostros de la Discriminación, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por el CONAPRED. Y bueno, esto en relación también a la nueva publicación que vamos a estar, de la cual vamos a estar hablando de ella en torno a mujeres en situación de cárcel, privadas de libertad, y también que vienen varios testimonios también justamente de hombres, ¿no? O sea, de personas en general que de una Sí. forma se están en esta situación del sistema penitenciario en México y también entre la frontera, ¿no? Que es lo que tú has estado trabajando. Si quisieras introducirnos a esta investigación, pero que también se torna con la ficción para hilar estas historias que tú nos comentas en Inside the People, este nuevo libro que has generado. Muchas gracias. Sí, pues es un libro, es mi primer libro. Yo escribía poesía en la universidad, como muchas, y después dejé de escribir cuando me pagaron por escribir. Es una cosa muy extraña, pero uno deja de hacer lo que le gusta. Cuando le empiezan a pagar por hacer lo que le gusta, es muy extraño. Pero bueno, después de 20 años de trabajar como periodista y publicar solo nota dura, decidí dejar muchas de mis enseñanzas y mis experiencias en prisiones de México y de Centroamérica en un libro. Curiosamente fue cuando dejé de hacer noticia diaria, porque creo que hay una parte en que los periodistas no tenemos pausa para procesar lo que vivimos. Entonces yo empecé a hacer cosas de documental y etcétera, y pude tener un como, ay, un respiro de, ay, ¿qué pasó, no? El libro tiene tres grandes estructuras o narrativas. La primera es mi experiencia con mujeres en la penitenciaría en Tijuana. La segunda es con hombres y mujeres en una penitenciaría de Centroamérica. Y la tercera es como autobiografía respecto a cómo me metí en un trabajo tan peligroso, por qué mi adicción a la adrenalina, cómo mi adicción a la adrenalina que viene desde mi infancia se volvió como el motor para empezar a ir a estos lugares peligrosos, a no medir el peligro, a relacionarme con mi miedo de una manera enfermiza, se podría decir. La razón por la que el libro es ficción es porque como periodista yo he trabajado para productoras muy importantes internacionales y te hacen firmar contratos de confidencialidad. Entonces yo no puedo decir específicamente a dónde fui y con qué medio. Y también porque las personas que están en el libro sí existieron, pero yo no tuve acceso a ellas para preguntarles si querían estar en el libro. Entonces sus identidades han sido cambiadas para mantener sus historias vivas, que son muy importantes, pero sí proteger su identidad, porque yo no tuve oportunidad de preguntar su disponibilidad para el libro, ¿no? Entonces es un libro extraño, es un libro bello, es un libro extraño desde su estructura. Sí. Ale, quisieras. Yo quería preguntarte un poco, bueno, justo para empezar, generalmente nos gusta preguntar de dónde viene esta vocación de narrar la vida, esto que cuentas desde tu infancia de la adrenalina, ¿a qué momento lo remontas? O sea, ¿qué recuerdos tienes? ¿O por qué? ¿Qué te hizo querer estudiar esto? Creo que narrar es entender y que cuando narramos lo que pasó hay un proceso de entendimiento que pasa por el cuerpo. Yo soy intérprete también simultánea y cuando yo digo en interpretación simultánea en primera persona lo que le pasó a una víctima, por ejemplo, de violencia, yo lo estoy pasando por el cuerpo. Aunque no me haya pasado a mí, pasa por mí, ¿no?
Entonces creo que, bueno, a mí me cuentan que desde niña siempre yo quería como entender, narrar, que una vez estábamos en campamento, mis papás son muy hippies, entonces fueron de campamento y mi papá fue al pueblo a comprar unas cobijas porque estaban cerca de Durango, estaba helando y mi tía y mi mamá decidieron ponerle gasolina a la fogata y prendieron la fogata, ¿no? Pero se les regresó la gasolina y estaban como a punto de quemarse y dijeron, no, 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 no le vamos a decir a tu marido porque nos va a regañar de lo que hicimos. Y yo tendría 2 años, 2 y medio, y cuando llegó mi papá, me acerqué a él y sin poder hablar le dije, uy, ¿no? Como, uy, fuego, o sea, como, eh, aquí pasó algo, ¿no? Tienes que saber. Entonces creo que sí hay como, como algo innato y también creo que para mí me gusta mucho saber lo que está sucediendo. Es muy común que los periodistas digan que lo que les gusta es narrar y dar a conocer lo que pasó. Como periodista, muchas veces hay un montón de historias que yo no puedo narrar, porque no son mías, porque no tengo testimonios firmes, porque las personas me piden que no lo cuente, porque pongo en peligro a alguien, por lo que yo sé. A mí me gusta saberlo de todos modos, aunque no te lo pueda narrar, porque me ayuda a entender el mundo. Entonces, después estudié comunicación y después estudié periodismo, pero es mi forma de procesar lo que es mis experiencias, ¿no? Desde muy niña. Claro, y ahora que tú lo mencionabas en una parte de este libro de que agradeces y también esperas y a las personas, ¿no? Que empatizan con estas historias, con tu propia experiencia, y ahora que nos estás haciendo esta introducción, también desde tu propia experiencia en el periodismo, en la comunicación, en los medios. Es algo que ahorita me conectó. Yo llevo, bueno, llevaba ya 8 años haciendo la producción de un noticiario cultural, pero también de noticias todos los días en la mañana. Y tú lo mencionas de repente, cuando no tienes ese tiempo de procesar, de bajar la información, de decir, bueno, de qué pasó, ¿no? Y entonces hacer este ejercicio de la forma en que tú tejes justamente por ese cuidado y protección de las fuentes es crucial y es algo que vemos que falta en redes sociodigitales donde muchas personas se sienten fotógrafos, periodistas, en fin, ¿no? Que de alguna forma también por el espectáculo hacen una utilización de la información pues sin ninguna línea, ¿no? Y en no cuidar esas líneas pues se van exponiendo a personas familiares, en fin, muchas personas que no debería de ser así, ¿no? Entonces creo que esta es una Y buena los forma, juicios. claro. Y los juicios que se salen, el lenguaje, la manera en la que narramos esta historia frente a esta otra historia, ¿no? El niño de 13 años que se perdió frente a la muchachita de 13 años que de seguro se va con el novio. Desde ahí la divergencia de cómo vemos circunstancias que podrían ser muy parecidas, pero que en la narrativa de los medios no lo es, ¿no? Por Preci- ejemplo, ese sería. Ujú. Y que yo agradezco que lo comentes ahora porque también viene en relación a unos programas que hemos tenido en estas semanas recientes y también en la forma que es lo que tú comentas, es un libro extraño en el sentido de que también yo cuando lo empecé a leer dije, pero es ficción desde dónde, ¿no? Y ya que empecé a averiguar sobre ti dije, creo que voy entendiendo por qué no, o por cómo se justifica eso de la ficción, cómo entenderlo, ¿no? Y ahora que lo mencionas, digo, me queda completamente claro que pues es una cuestión justamente de la práctica profesional, ¿no? Donde estás haciendo este Y cuidado. es el colmo, porque para poder decir la verdad la tengo que ficcionar. Es el colmo que estemos viviendo en un mundo donde para yo poder narrar mis experiencias, que además deberían de ser mías, ¿no? Porque yo no estoy diciendo nada del documental donde grabé, no, no me pertenezcan, ¿no? Es muy paradójico. Claro, entonces si pudieras introducirnos cómo vas, cuál es la primera historia que nos presentas, también ir dando a conocer, por ejemplo, para las personas que no lo conocieran, por qué viene esta parte donde les llamas las cerezas, ¿no? De dónde viene la palabra cereza, cerezo, ¿no? Que nos puedas ir Claro, introduciendo en estas claro. historias que también tienen testimonio, confesiones, secretos, en fin, adelante. Gracias. Pues mira, curiosamente se dice que los libros siempre como si estuvieran, dicen que escribir es un acto muy solitario y quizás porque yo lo agarré desde el periodismo, mi escribir no fue un acto solitario. A pesar de que el texto es mío, las fotografías son de mi gran amigo David Maun, las ilustraciones son de una colombiana que vive aquí en Tijuana que se llama Lilondra, es una ilustradora excelente. También tenemos a la editora que es Blanca Quirarte, que entonces como que fue un acto muy colaborativo para poder surgir.
Comenzó el interés por el libro por un motín en 2008. Las fotografías son de David Maung. Yo estaba ahí cubriendo para AP. Estuve trabajando mucho para la agencia AP y también hacía radio para un radio muy de izquierda que se llama Free Speech Radio News. Entonces yo estaba grabando para los dos. Y después logré entrar a la cárcel de Tijuana, que bueno, las cárceles en México se les llama cerezos. Son centros de readaptación social. Hasta el nombre lo pongo en cuestiones, ¿no? Porque ni readaptan ni, bueno, son un desastre. En muchos sentidos son un desastre y en muchos sentidos son punitivos y deshumanizantes los procesos que hay ahí. Entonces yo empiezo a trabajar con estas mujeres, les empiezo a dar literatura, un poco porque no me dejaron entrar en mi calidad de periodista, pero bueno, también podía haber dado clases de literatura. Entonces les digo que nos pongamos un nombre y ellas deciden que son las cerezas, ¿no? En este juego de que están en el cerezo, pero son mujeres. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero las ilustraciones es una mano en la que son cerezas y en lugar de que las tome un rabito, las toman grilletes, ¿no? Ellas, yo me recordé mucho a mi época precisamente de poeta universitaria y preparatoria, donde pues hacías un fanzine, ¿no? Abrías una hoja, la partías a la mitad, cada quien tiene media carta para explayarse y después las doblabas y las repartías entre tus amigos. Y ese fue el ejercicio que hice con estas mujeres, ¿no? Pero tiene que ver con la autoría, tiene que ver con narrar, y tiene que ver, estas son de las pocas fotografías que tengo gracias a David Maung, porque yo al trabajo en las penitenciarías normalmente entro sin teléfono, sin nada, ¿no? Como parte también del control y, y del que no se documente lo que pasa allá adentro. Es parte de ese proceso de control hacia todas las personas que entramos a la cárcel, no solamente los internos. Claro, sí fue a inicios de este año en que me invitaron para acudir a una función de la compañía Teatro Penitenciario en Santa Marta, Catitla, y fue una experiencia, como tú lo mencionas, fue la primera experiencia que tuve, ¿no? De poder entrar. Y desde que te mandan la carta, ¿no? Del código de vestimenta, que no debes meter tales objetos, que... ¿Y traías uñas No, acrílicas? no, no, Porque no. las uñas, conozco gente que se las ha arrancado afuera para poder ver a sus internos, porque les prohíben traer uñas y luego te dicen un código de vestimenta y luego te lo cambian. Es parte como de la psicología de control. Ay, te dije que gris no, pero ahora negro tampoco, pero ahora falda no, pero tampoco zapato abierto, pero tampoco, ¿no? Es este cambio y cambio y cambio para que las autoridades penitenciarias tengan más control sobre todo lo que pasa ahí. Claro, y de alguna forma invisibilizar, ¿no? O sea, como si fuéramos nosotros fantasmas y a Todo. la vez no nos deja, y ellos tampoco, ellos también fueran fantasmas, ¿no? O sea, es alguna situación muy extraña desde el momento cero, pero ya adentro y que de alguna forma se pudo conocer, pues, a estas personas que están actuando, ¿no? Que son parte de los talleres que se generan, porque también hay muchos talleres que, como el que tú nos mencionas, que estuviste con estas mujeres, Y de, en Santa pues, Marta, perdón que interrumpa, pero en Santa Marta una de las características es que está especializado para mujeres. Y lo que vemos a nivel nacional y a nivel Latinoamérica es que la mayoría de las cárceles están hechas para hombres y las mujeres son como un accidente y hasta el último. En Tijuana en ese momento cuando yo entré, eran como 7,000 hombres contra 700 mujeres. Entonces los recursos, las capacidades, las clases no se dan de manera equitativa. Es decir, la desigualdad que hay afuera se reproduce y se agudiza ahí adentro, ¿no? claro, exacto. Muchísimo. Tú lo mencionas, es un desastre desde una cuestión estructural, ¿no? Organizativa, que, bueno, justamente a las mujeres por esta cuestión de género, de sexo, también las limita, ¿no? Simplemente para mencionar cuestiones de gestión de la menstruación, ¿no? O sea, tienen que pagar por ello, se dan prácticas a las cuales se ven obligadas para conseguir simplemente algo con lo cual poder cubrir esta necesidad que es mes a mes, ¿no? Entonces, la Les cuestión... dan un número de toallas y hazle como puedas. Tienes 4 toallas por menstruación. Y si tu menstruación es fuerte, si tuviste nosotros todas tenemos estos desbalances hormonales en los que sangramos más o se extienden nuestros días y las toallas hazle como puedes. Y es donde entran muchos grupos religiosos que utilizan estas carencias para hacer proselitismo.
porque entonces les regalan cosas y tú ves a estas mujeres haciéndose de esta denominación o de aquella denominación en función de como un clientelismo, ¿no? Religioso y que tiene que ver con las carencias. Claro, y también esta cuestión de los hijos, ¿no? Se tienen hijos dentro también de la cárcel y a los 6 años se les retira. En fin, son varias cuestiones que quisiera que tú nos fueras compartiendo también desde tu experiencia, pero también desde esa intimidad con la que pudiste tener con, pues de humana a humana, ¿no? Con estas mujeres y que lo retratas aquí. Lo primero que me preguntaban de la cárcel es por qué ayudarlas. Y personas bastante cercanas a mí, que se consideran liberales, que se consideran humanistas, me dijeron que por qué estás ayudando y dando tu tiempo a criminales, ¿no? En Tijuana hay una situación que, bueno, también en todo México, ¿no? Pero el tema de los secuestros y muchas de las personas que están en penitenciarias estatales, ya sentenciadas y demás, tienen que ver con procesos de crímenes de secuestro. Entonces, las personas afuera consideran que los internos como no merecerían atención, cuidado y educación y demás, frente a otras personas que son más inocentes, ¿no? Como los migrantes o como no, como estas otras personas. Pero lo que sucede es que en las cárceles, en los hospitales, los budistas llaman que son estos lugares donde de verdad nuestra humanidad se pone en juego. No eres más que un número, estás limitada en tus interacciones, estás limitada en tus maneras de gestionar hasta qué comes o lo de la menstruación o con quién vives, ¿no? Para tratar de humanizarse, las mujeres en la penitenciaría, por ejemplo, le llamaban mi casa a la celda. Entonces, ay, mi casa es la 71, ve, mi casa, como esta manera de sentirse normal, de sentirse humanas, de buscar la humanidad. Y para mí es un proceso muy bello porque la humanidad está ahí y aflora cuando dejamos de tener todos estos otros roles en la sociedad, ¿no? Para mí es un proceso eh, de ubicar la humanidad de todos y que también hay que entrar, como en muchas otras partes del periodismo, sin tanto juicio, porque las personas no somos nuestro peor momento en la vida, ¿no? Nuestra peor decisión, nuestras circunstancias, somos más que eso. Y el momento en que podemos ver al otro como más que su circunstancia, empieza a haber una verdadera relación y nos damos cuenta de que las historias son iguales. Hace poquito tuve la presentación en la Ibero y en la Ibero yo trabajé algo que trabajé con las mujeres en la penitenciaría, que fue un proceso de decir nuestros secretos, escribirlos en un papelito y ponerlos en una bolsa negra como si fuera mago y entonces después la saqué, ¿no? Una semana después saqué los secretos de estas personas de la Ibero y me sorprendió a mí mucho, 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 mucho. No creí que fuera a salir tan bien el ejercicio, que los secretos que tienen los estudiantes de la Ibero en México son igual de fuertes que los que tienen las mujeres en la penitenciaría. Me quiero suicidar, mi papá estuvo en la cárcel y me da pena, sufrí un aborto y no le dije a nadie. Es decir, todos estamos conectados con nuestros secretos, que son tan fuertes como los de cualquiera. La diferencia tiene que ver con el privilegio. A lo mejor estas personas en la Ibero hicieron algún crimen o cometieron algún crimen o tuvieron una falta, pero sus circunstancias las sostuvieron de tal manera que no terminaron en la penitenciaría, ¿no? Porque en México, como en otros lugares del mundo, las cárceles y el ejército son lugares a donde van las personas pobres, no van las personas ricas, independientemente de lo que hagamos, ¿no? Entonces ese es otro punto como para no juzgar tan duramente a las personas que están en la penitenciaría y pensar en esta humanidad que nos conecta y en las oportunidades que merecemos, ¿no? Claro, y más en un México, en un país y por no decir América Latina, con un sistema tan corrupto, ¿no? Donde veíamos con Alenka en unos documentos que más del 44% de las mujeres que entran a la prisión no se les ha comprobado nada, ¿no? Realmente su caso está en pausa, y se llevan 8 o 10 Por años años, sin nada de respuesta. por años, por Ale. años. La justicia no es expedita en México. Y Claro. además estamos todos bueno, en mi punto de vista estamos todos solo a ciertos pasos de estar en el lugar de alguien más, o menos o más. O sea, cuando crees, yo nunca mataría a alguien, no, nunca, o sea, por decir algo así de extremo, yo lo sé, pero de verdad, no, todos nosotros puestos en las circunstancias, en el lugar, en el momento, o sea, no tenemos idea de lo que están pasando las demás personas, ¿no?
Y curiosamente, la gente me preguntaba alrededor, mis amigos y demás, si la gente adentro de la cárcel dice que es inocente. Y sabes qué, las personas, yo encontré y ellas mismas lo decían, no, profe, me decían, la mitad de la gente aquí ya aprendió su lección y la otra mitad no, y se debería de quedar aquí, ¿no? Ellas solas entienden como hay hay mucho más conciencia de lo que uno pensaría. No me encontré a estas personas diciendo que eran víctimas de sus circunstancias. Me encuentro más eso afuera, mucho más, mucho más. Pues bien, a mí me interesa saber también cómo fue esta cuestión de documentar fotográficamente. ¿Fue un trabajo colaborativo? O sea, para ingresar los dos en las sesiones, me imagino. También hay algunos archivos. ¿Cómo fue? Mira, a mí no me dejaron entrar ni con una pluma. Y yo ya, con esto de la vestimenta y demás, me hice como mi propio uniforme para ir a la cárcel. Ya sabía qué pantalones me aceptaban, qué zapatos me aceptaban así. No me dejaban documentar nada. Las fotografías que vieron de una sesión, fue una sola sesión que dejaron entrar a David Mount como fotógrafo y tuvo que ver más con que él tiene una relación con las autoridades penitenciarias porque lleva muchos años documentando un concurso de belleza que se llama Señorita Penitenciaria. Entonces, como él lo documenta, ya tenía como este aval, ¿no? Para poder entrar. Estas fotografías me ayudó Armando Santibáñez, que también es un amigo fotógrafo. Finalmente, si llevas 20 años de periodista freelance, tienes muchos amigos fotógrafos y como mucho cariño como para poder documentar esto. Este es un mantel negro de mi casa y una muy buena cámara con un muy buen ojo de fotógrafo, ¿no? Básicamente. Las fotografías que tomé en Centroamérica son de mi celular, porque también iba como sin ningún aditamento, ¿no? Para documentar. Y al final, lo curioso es que este es un trabajo de recuperación de archivo cuando yo no pensaba hacer un libro. Estas fotos no eran para un libro, las fotos que yo tomé en Centroamérica no eran para un libro. Después hay algunos autorretratos que sí fueron ya pensados en ilustrar esta parte íntima de mis propias batallas, ¿no? Porque también creo que los periodistas tenemos mucho que hacer en nuestra labor de pensarnos, de gestionarnos, de pensar en nuestra ética, de pensar en qué hacemos cuando lo hacemos, por qué lo hacemos, con quién lo hacemos. Y te digo que ahorita la inmediatez de la noticia y la idea de ganar y de sacar más información sin procesarla correctamente hace muy difícil el autocuidado, la autoevaluación, lo hace muy difícil. Yo te puedo decir que cuando yo hacía diarismo era casi imposible pensar en lo que estaba haciendo porque ya tenía que hacer otra cosa, ¿no? Porque te atropella la siguiente edición, el siguiente noticiero, ¿no? Y creo que la pausa es muy necesaria. Como la música, tiene que haber silencios. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este libro? O sea, ¿desde cuándo tenías esta idea? Porque sí, yo me imagino tener ya ese primer hijo se siente increíble, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, sí. Mira, casi me tuvieron que obligar. Algunos de mis grandes brincos de la vida, ha tenido que estar alguien atrás de mí y como que me han empujado el trampolín, la verdad. En este caso fueron mis grandes amigos que me decían, oye, lo que tú estás viviendo, lo que tú nos platicas en las fiestas, merece ser contado, merece ser narrado de otra manera. ¿Qué te parece? Entonces, como estoy tan acostumbrada como periodista a pensar muy fragmentariamente, empecé como a escribir algunas de las cosas que hice en Centroamérica, yo las había escrito como en una especie de blog que después borré porque exponía a personas, ¿no? Lo borré totalmente. Pero empecé como a escribir estos pedazos y con mis amigos, me acuerdo que una vez nos pusimos a todos los pedazos en el suelo, como hacer como si fueran de tarot, ¿no? ¿Dónde va esta historia? ¿Dónde va la otra? Los huecos que faltan, ¿dónde poner esto? Fueron más o menos un proceso como de 2 años, donde también justo los estudiantes del Ibero me preguntaban que cómo gestionar un proyecto propio, ¿no? Y yo les decía que para mí es muy chistoso como siempre lo dejamos al último, como que nos gana la vida y lo que acabé haciendo fue poniendo en mi calendario 2 o 3 horas a la semana, que no sabía qué iba a hacer, pero lo iba a hacer relacionado con el libro. Como que estas 2, 3 horas van a ser relacionadas con el libro. No sé si voy a editar fotos, no sé si voy a escribir, no sé si, pero como hacerle campo, ¿no? Hacerle como, dame chancita para que lo logre, porque a veces los proyectos propios son los que se quedan en el tintero. Entonces,
yo empecé a trabajar en tecnología y me salí un poco del periodismo y entonces tuve un poquito más estructurados mis días para poder hacer ese tiempo. Eh, Como a la mitad del proceso llegó la ilustradora y la formadora del libro y ellas también con su visión, por ejemplo, las ilustraciones, básicamente la ilustradora leyó el libro y ella me dijo, mira, yo es donde aquí veo imágenes que abondarían, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí fue más o menos como de 3 años, porque claro, mientras estás en trabajo completo y como freelancer, estás buscando trabajo, haciendo trabajo, cobrando por otro trabajo y estás así como en 3 tiempos verbales todo el tiempo. Eh, y también tuve que poner como un límite, porque al ser un autoproyecto y no tener un deadline fijo, también te puedes llevar todo el tiempo y lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Tenía que salir en un momento y sí es un trabajo de mucha disciplina, que a veces es donde cojeamos de poder tener disciplina para nuestros proyectos. Más con tu hijo también, ¿no? Mira, haz de cuenta que el libro salió el 21 de octubre y el 27 de octubre llegó Mati a mi vida. Entonces, si yo hubiera sido mamá, se los juro que ahora, o sea, no sale el libro, de verdad, porque fue así como muy providencial que pude haber sacado el libro primero y después. Entonces, en menos de un mes tuve a mi hijo y mi libro al mismo tiempo, casi. También hablando sobre estos estereotipos que al ser mujeres privadas de la libertad, la sociedad, el mismo sistema judicial les pone una carga sobre otra, una carga sobre otra. Que hablar también de las disidencias sexuales cuando son ingresados, ¿no? También hay una cuestión ahí muy particular en torno a si se envía a la población masculina, si se envía a la población femenina, los agravios que tienen cuando se les manda a la población masculina y también en situaciones particulares, ¿no? Cuando van a la población de mujeres. ¿Tú viviste alguna situación similar? Mira, para el libro yo me informé muchísimo en los datos que hablan de mujeres en los sistemas carcelarios de Latinoamérica y de México. Hay bastantes datos, ahora hay más. Ya van 2 años en que hay una encuesta nacional de población penitenciaria. Está muy, muy interesante, que han sacado datos que no habíamos podido tener como público. La mayoría de las mujeres en el sistema penitenciario en México son madres. La mayoría de ellas cuando se van al sistema penitenciario y son ingresadas, lo más probable es que pierdan la patria potestad de sus hijos, cosa que no pasa con los varones, porque cuando los varones entran a la cárcel, normalmente los hijos se quedan al cuidado de alguien más, su propia madre o la abuela o no sé quién, pero ellos no pierden contacto con sus hijos de la misma manera que lo pierden las mujeres. Eso es muy importante. Y la suma de vulnerabilidades empieza desde la detención. En uno de los secretos, una mujer habla de que fue violada por los marinos que la detuvieron y que después se tuvo que reír de su propia violación con sus compañeros de célula criminal, ¿no? Y como no hay lugar para el dolor femenino y no hay lugar para hablar de la violencia sexual y se normaliza incluso por las víctimas, porque si tuviéramos tiempo y espacio para sentir lo que de verdad pasó, quizás no pudiéramos seguir adelante, ¿no? Esa es una realidad mm, muy sombría de la situación en que normalmente las mujeres en la situación de vulnerabilidad y de poder, ¿no? Porque es un poder totalmente desigual, se agudizan con las situaciones de cárcel. ¿Cuál crees que es la verdadera función de ese sistema penitenciario, de la cárcel? ¿Cuál es la verdadera función de la sociedad? ¿Es algo que readapta a las personas realmente o tú desde adentro, cómo lo has visto? Mira, hay muchas voces que hablan de abolir la cárcel totalmente y cambiar ese proceso a otro que tiene que ver con readaptación, que tiene que ver con enseñanzas, que tiene que ver con oportunidades. Abolir el sistema penitenciario debería de ser una meta de todos los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los lugares donde hay más población encarcelada en comparación de la población en general y no resuelven los problemas de seguridad. Está más que documentado que el detener a más personas o el subir la carga de las penas no, no detiene a nadie finalmente, ¿no?
de cometer un crimen. Y la verdadera solución tendría que ver con algo de lo que no quieren hablar la mayoría de los políticos, ni la mayoría de las personas, ni siquiera los votantes. Tiene que ver con una inversión social más importante, sostenida y con sistemas de justicia que es que van en contra del capitalismo salvaje. Tienen que ver con que una persona con 2 hijos no puede estar trabajando en una maquiladora 12 horas al día en la noche y ganando 1,500 pesos a la semana. No es posible, no se puede vivir, no se pueden cumplir las necesidades básicas de una familia con esa estructura de capitalismo salvaje al que estamos adscritos normalmente, ¿no? Entonces, la crítica al sistema penitenciario va más allá del sistema penitenciario. No funciona porque no funciona afuera, porque no hay sistemas de verdad y no hay una inversión en la que digas, porque además, digo, no hay público más cautivo que las personas en la cárcel. ¿Por qué no que sea una oportunidad, si ya estás adentro de la cárcel, para terminar tu preparatoria, para hacer una vocacional y darle una, pues una profesión o digamos una actividad en la que pudieran ganárselo? Y después de eso, las personas que salen de la cárcel, como tienen antecedentes penales, no pueden ni siquiera trabajar sirviendo helados en una heladería, porque tienen antecedentes penales. Entonces, la reforma sería que si tú ya cumpliste tu castigo, ya lo cumpliste, bye, ¿no? Se borra, no se borra, pero digamos que debería de ser ilegal pedir no antecedentes penales para ir a servir helados en un restaurante, ¿no? O debería de ser ilegal pedirlo. A lo mejor hay trabajos donde eso importa, pero hay millones de trabajos donde eso no debería importar, importa. Y entonces las personas, la readaptación, la vuelta a la vida no está siendo facilitada por ese sistema. Al contrario, entras en una espiral y la reincidencia es altísima, porque no hay un sistema, no hay verdaderos andamios sólidos y constantes para que las personas salgan de esa circunstancia. ¿Consideras también, por ejemplo, que pasa como se menciona mucho dentro del feminismo negro? No recuerdo ahorita si es Angela Davis, quien en especial ahorita me acordé, el sistema funciona nada más para meter a cierto sector, clase, Por supuesto, raza por a la supuesto. cárcel, ¿sí? Por supuesto, sí. No ves a mujeres blancas, educadas en la cárcel, o las ves muy poco y son la anomalía, ¿no? Y no es porque cometan menos crímenes que todo el resto de la gente, es porque hay un sistema que privilegia y porque al hablar de recursos, no solamente hablamos de economía, sino el recurso es haber ido a la escuela con alguien que es abogado, haber ido a estudiar y conocer al novio y al primo de no sé quién que es juez, bla, 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 que te ayuda a salir de un problema, ¿no? Porque como bien dices, muchas veces están ahí por haberse defendido de un acto violento, o por haberse salido de una relación violenta, o por haber buscado maneras de obtener recursos para sus hijos, ¿no? Y de nuevo, esto no es una apología de la violencia o del crimen, pero sí es considerar las circunstancias y además creo que como sociedad no contamos con que el hecho de que esas personas no tengan manera de salir nos pone en mayor vulnerabilidad a nosotros, a todos. El que no haya más que otra opción, más que volver al crimen y al secuestro y a las casas de seguridad y bla, 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 nos afecta a todos. Que esa persona no tenga una avenida para dejar de hacer lo que hacía antes. Claro, y también desde esta otra vez reestigmatización, ¿no? Cuando uno sale y también ese cómo se aborda en los medios. Por ejemplo, ahorita con esto que mencionaba Alen, que tú también, recuerdo pues el caso que fue súper famoso de Florence Cassés, donde también como digamos hay todo un proceso ahí, pero de forma mediática como se vendió y demás, porque esa figura, ese cuerpo sí importa, ¿no? Documentar, seguirle la pista. Pobre güerita, Exactamente. ¿Y eso desde fue dónde lo se que... hacían los juicios también? Es que tiene muchos libros, entonces es muy culta. Entonces, son esas cuestiones que, ¿en qué momento otra mujer que no sea de tez clara ha tenido un foco tan importante como ese para divulgar y buscar hacer justicia, buscar seguir los casos, ¿no? ¿Qué es lo que A mí me menciona? gusta mucho seguir la fuente de la corregidora, que ella toma noticias y
desmenuza el lenguaje, la restigmatización, la revictimización, la manera de narrar las cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, como apareció muerta, ¿no? Apareció muerta como que le cayó un rayo, no le cayó un rayo, fue asesinada, obviamente, ¿no? Y también la separación de los temas que son de mujeres. Ahora se piensa que los feminicidios son un tema de mujeres, pero hay hombres involucrados. Y hasta que los otros hombres se involucren y tomen responsabilidad sobre cómo el compartir packs, el reírse de chistes machistas, el buscar a niñas, ¿no? Y que eso sea bien visto, el que no haya ningún escándalo con que un hombre de 33 años ande con una chica de 18, con una relación de poder totalmente desigual, y cómo estas estructuras finalmente eh, hacen posible la violencia que llega después al feminicidio, y cómo necesitamos que los hombres tomen responsabilidad y se consideren implicados en lo que está pasando. La violencia contra la mujer no es un tema de mujeres, ¿no? No es un tema que solo nosotras podemos resolver. Se necesita tomar responsabilidad y asumirlo como propio. Eso no está pasando. Me parece que está pasando muy poco. Ale, ¿quisieras continuar? Sí, justamente creo que eso es lo que estábamos tocando nosotros en episodios anteriores, tanto el de la nota roja como esta forma de, como esta forma de decir tantas mujeres han muerto este año, tantas niñas fueron violadas, en vez de decir tantos hombres violaron a tantas mujeres, tantas, ¿no? O sea, tantos hombres mataron a tantas mujeres y que de alguna manera empiezan desde violencias muy pequeñas, o sea, son cosas muy chiquitas, es esta educación de tú le das de comer a tu hermano, ¿no? O sea, desde cosas Claro. así sencillas es algo que tenemos que ir transformando, y también platicamos en un episodio pasado de cómo realmente si no hay, o sea, si un Estado en general no está pensando en sus infancias, no importa el proyecto que tenga, o sea, todo está ahí. Eso tendría que ser la prioridad de quien quiera transformar México, que quiera transformar en general. Tiene que ser el cuidado de las infancias, la calidad de su educación y también, o sea, que la sociedad los cobije. Y entonces en ese aspecto quisiera preguntarte, ¿cómo ves a los niños que viven viven con sus mamás? ¿Cómo es esa situación? En Tijuana los niños no viven aquí. No sé cómo es en Santa Marta, Catitla, porque me parece que hay otras cárceles que están más especializadas en mujeres. En Tijuana lo que sucede es que era una cárcel para varones que se abrió a mujeres por la necesidad del sistema penitenciario. Baja California es una de las entidades que tiene más sobrepoblación en la cárcel. Entonces fue más una necesidad, y la adaptación pues es como pueden, ¿no? No está hecha para eso. Las mujeres en la cárcel de Tijuana no tienen a sus hijos con ellos. Y hay una discusión como muy importante, ¿no? ¿Los niños están mejor con su mamá en la cárcel o sin su mamá afuera? No lo sé, pero es una discusión que se tendría que tener, ¿no? Porque además, a mí me gusta mucho, yo sigo el trabajo de un gran psicólogo, creo que es médico, Gabor Mate, que habla sobre las adicciones y dice que las adicciones no son químicas, sino que son procesos de no tener vínculos sociales, porque las personas cuando son expuestos a una droga y tienen vínculos sociales fuertes y responsabilidades y familia y un sistema que los cobija, no se hacen adictos. La mayoría de las personas que hemos estado en una operación de espalda o lo que sea, nos han dado medicamentos derivados del opio y no salimos de ahí a buscar una jeringa, ¿no? Entonces, él dice que no es química y que tiene que ver con los vínculos. Ahora, llevándolo al sistema penitenciario, sería mejor nutrir esos vínculos para que las mujeres tengan una razón, tengan una estructura para poder salir, que tengan esos hijos que son como un ancla, ¿no? A la realidad, a buscar o esto, y no lo hacemos. En realidad se les arranca y entonces se ayuda a romper el tejido social, que en todo caso ayudaría a la rehabilitación, ¿no? Y a la readaptación. Además el estigma que debe ser para ellos tener andar por la vida y no poder decir es que mi mamá está en la cárcel, ¿no? O sea, esa situación tan dura, porque además en esta sociedad pensamos en la cárcel como es como un espacio aparte allá. de todo el mundo. Sí. Es como un Mordor allá, no nos interesamos para nada
cuando en serio que muchos estamos, o sea, como les decía, solo estamos a ciertos pasos más o ciertos pasos menos de poder estar ahí y más en los momentos como estamos viviendo, ¿no? O sea, esta violencia. Es un no lugar, como si la cárcel fuera un no lugar y las personas ahí adentro fueran no personas. Y como si no tuvieran ningún vínculo con nosotros. Esa ruptura impresionante. Y después también se habla, las mujeres que yo conocí en la cárcel, que ahora ya salieron, porque ya cumplieron su sentencia, porque les dieron algún tipo de permuta y salieron, no quieren volver a saber de su experiencia y de las personas allá adentro. Entonces hay un segundo corte. Cuando tú logras salir de la cárcel, tú no quieres volver atrás. Y si hubo algún abuso, si hubo algún tipo de denuncia que se tuviera que hacer, tú no quieres volver a saber de eso nada. Me recuerda mucho a la violencia obstétrica, ¿no? O en brazos y salen a pesar de haber sido violentadas, pero es tal el dolor y tal la desprotección que tú no quieres volver a ver a ese médico nunca, no quieres volver a ir a ese hospital a explicarle que no te debieron de haber hecho la episiotomía, todas estas cosas. Entonces no hay feedback de lo que pasó para que haya este cambio. ¿Por qué? Porque sales destrozada y la manera de reconstruirte es no voltear atrás. El Y problema nadie es que voltea atrás. no quieres voltear atrás, pero allá adelante tampoco te quieren ver. O sea, no eres una no persona de alguna manera después de eso. Y hay una desvinculación y después cómo te construyes y la verdad es que te construyes como puedes, porque además después la familia, hay algunos que lo aceptan y hay unos que te vuelven a rechazar y no quieren saber de la que estuvo en la cárcel, ¿no? Y la reconstrucción es muy dolorosa y también es muy solitaria, muy solitaria. Claro. Y eso la hace imposible, la hace, si no imposible, muy complicado. Tú lo has mencionado en este sentido de sales y el trabajo, ¿no? De alguna forma buscas otra vez activarte, generar recursos, ¿no? Y lo que te piden en trabajos que realmente no necesitan estas cuestiones más que para juzgarte y demás es la carta de no antecedentes penales, ¿no? Vivo cerca de donde expiden estas cartas y las filas son enormes todos los días de 6 de la mañana a 10, hay filas enormes ahí en busca para que les den la carta de no antecedentes penales. Y yo digo, bueno, es que esto está regulado de alguna forma, o sea, ¿por Es qué? dinero para el gobierno. ¿Son qué? A la otra vez vi cuánto, como 150 pesos. Bueno, no sé si cambia por estado, pero tienen vigencia de 6 meses. Adivina qué, si llevas más de 6 meses buscando trabajo, te tienes que aventar lo de la carta de antecedentes penales y son ahí 200 pesos que obviamente no tienes. ¿Y por qué van a tener vigencia? ¿Y por qué no hay otra manera más chingado moderna de hacerlo que ir a hacer filas? En la pandemia, una de las cosas que hizo fue atrasar muchos de los procesos de documentación y que todo se volviera otra vez en México como en los 90s en que te daban una fichita y un numerito y eres el número 4 y estás esperando ahí. Me tocó sacar el pasaporte en estas fechas y tuve que ir a la Ciudad de México porque en Tijuana estaba como rebasado y todo se vio como otra vez como artesanal. Y lo que sucede cuando pasa eso es que abren las puertas a la corrupción, a que se te acerquen en la fila y te digan, oiga señorita, pues mire que por 300 pesos que yo conozco un licenciado y entonces metes otra vez a las personas en un entramado de injusticia para poder conseguir una carta de no antecedentes penales vigente, para poder solicitar un trabajo, ¿no? Entonces las personas no estamos en un nivel equitativo, no empiezan en 0, empiezan en -10 y contando, ¿no? Claro, y al momento también de las entrevistas de trabajo, pues es lo mismo, ¿no? Hacer toda esta indagación en el pasado, en el que tú mencionas, uno ya no, o sea, es tan la experiencia de alguna forma sí, genera un trauma que dices, bueno, yo ya cumplí, ¿no? Ya estoy acá buscando otra situación y me están haciendo recordar como cuando uno va al Ministerio Público a denunciar, es el mismo fenómeno, ¿no? De ya no quiero regresar ahí, ya no quiero enfrentar el ¿Otra vez caso, te tengo que contar porque mi violación? ¿Otra vez? ¿Otra vez te exactamente. tengo que contar estas cosas de por qué llegué sangrada al Ministerio Público? No, es espantoso. Y también, volviendo, bueno, un poco con mi experiencia también en Centroamérica, yo creo que a las personas me han preguntado mucho sobre qué les sorprendería, ¿no? El montón de personas que están buscando una vida normal, que su idea es, lo que yo quería era tener 3 vacas y poder vender mi queso. Lo que yo quería era hacerle hot cakes a mis hijos en las mañanas.
Es decir, queremos lo que todo el mundo quiere, pero en este sistema de capitalismo salvaje donde le tienen que extraer el valor al trabajador y hay como exprimir, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera los recursos más básicos para que estas personas tengan sus necesidades cubiertas. Y a lo mejor, no a lo mejor, seguro, si tuviéramos las necesidades más básicas cubiertas, muchas de las personas no entrarían al crimen. Otras sí, ok. Tendríamos que tener un sistema para responsabilizar a las personas de los crímenes que cometen. Pero la responsabilidad de la sociedad de, de distribuir los recursos de manera más justa es, es básico para evitar el crimen. Yo quisiera, para ir cerrando justamente porque ya estamos cumpliendo la hora, preguntarte qué libros te inspiran, qué libros has leído que te han marcado o qué mujeres te inspiran, qué libros, qué mujeres, esas dos preguntas en una. Uf, mira, me gusta Yaconda Belli, la sigo en las redes y ha estado escribiendo muchísimas cosas. Estoy escuchando eh, un podcast español que se llama Deforme Semanal Total, que son unas españolas súper ruidosas, que yo que hago radio digo que violan todas las reglas del radio porque hablan una arriba de la otra y se ríen arriba del micrófono, que es como, oh, no, así como cosas así, pero son muy chistosas y muy interesantes. De ellas yo he sacado mucho, como hacen muchas referencias, casi estás como anotando, ¿no? Lo que ellas dicen. Me parece muy importante lo que está haciendo Reinserta. Me interesa en Estados Unidos se está haciendo The Marshall Project. Es un proyecto de la gran periodista, ex editora del New York Times, Julia Preston. Ella se salió de ahí y empezó el Marshall Project junto con otros periodistas, que precisamente es periodismo centrado en el sistema carcelario, el sistema de justicia. Tienen una revista que se llama Inside, curiosamente, porque bueno, no es una referencia nueva, la idea de estar adentro de la cárcel. Y están retomando todo el tiempo estas vulnerabilidades, estas experiencias. Acaban de publicar hace poquito un trabajo sobre un hombre que después de haber estado institucionalizado 15 años, habla de su no adaptación al mundo afuera, ¿no? Pero es en primera persona y creo que esto de darle voz a las personas es algo que tenemos que hacer más y más. Este libro es un trabajo acabado, pero abierto, porque para mí sería muy provechoso que las personas que están en la cárcel o enfrentando ahorita el sistema de justicia lo leyeran y que se pudieran hacer conversatorios con las personas que están dentro de la cárcel. No me imagino qué nuevo material podría yo sacar si mi libro fuera detonante de un diálogo de cómo mejorar las condiciones, que las autoridades estuvieran ahí también reflejadas, que pudieran escuchar a los internos, que pudiéramos escuchar a las autoridades, que nos dijeran eh, su, su, su papel, su experiencia, porque también son personas. No nos ponemos a pensarlo, pero las personas que cuidan a los internos, los soldados, los policías, es decir, también son personas que son violentadas por el sistema y limitadas en ese sentido. Son gente pobre cuidando gente pobre, ¿no? Muchas veces. Entonces, para mí el libro es inacabado y es un diálogo. Me encantaría poder meterlo a una cárcel y ver qué pasa ahí, ¿no? Claro, oye, pues a estar pendientes de ti, de lo que sigue, de todo tu trabajo y también de si sigues continuando con la publicación de libros en torno al tema o a otras temáticas que yo creo que de historias también, de experiencias, pues es vasto, ¿no? Toda la trayectoria que has tenido de más de 20 años en la comunicación, en el periodismo, pues seguramente muchos libros artículos y demás estaremos leyendo de ti. Así que muchas gracias, Muchas querida, por estar gracias. aquí con nosotras. Gracias a ustedes y pues encantada de estar en este espacio. Ojalá le dé sentido a alguien, le dé curiosidad. No es un libro deprimente, es un libro de humanidad. Eso es muy importante que lo sepan. Creo que a veces el tema repele a personas porque como que no quieren oír cosas tristes, pero lo que van a oír es humanidad, lo que van a experimentar es humanidad. Así es, les invitamos a que lo consigan. Está disponible en Amazon, ¿no? En ebook. Amazon.
Inside Sí, the People, sí. Historias desde la reclusión de Mariana Martínez Stens. Así que muchísimas gracias. Tú eres maestra en periodismo por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York en 2006 y también has sido colaboradora regular de varias agencias, nos lo has dicho también al inicio, entre ellas AP por 8 años, productora de campo para la cobertura de la caravana migrante y Dateline para NBC, Vice también en Londres, la serie televisiva de Dope en BuzzFeed también y varios documentales también de naturaleza, Discovery and Science y en Nat Geo, Al Jazeera también América, entre varias fuentes, yo creo que agencias que has estado tú y que sin duda, y ahora que mencionas que también haces radio, pues qué maravilla, porque has estado en todas las áreas de la comunicación, del periodismo, y creo que eso también inspira a mujeres que también quieran iniciarse en estas carreras, ¿no? Así que muchísimas Vale gracias, la pena. Mariana. Vale muchísimo la pena. Gracias a ustedes. Mariana, un placer. Te encuentran en todos lados así, ¿verdad? Mariana Martínez. Sí, Inside People Book es el sitio. Me pueden encontrar en Instagram como Inside People Book. También tenemos Facebook. Vamos a estar compartiendo cuando esto salga para también hacer eco de lo que ustedes están haciendo en el podcast. Y bueno, pues estoy en todas las redes sociales. En Twitter soy mala, la verdad, hay que admitirlo. Como que no puedo todo. Sí, soy mala, me atropella, Twitter me atropella. Pero pues bienvenido cualquier comentario. Ojalá podamos seguir haciendo eco. Esto es una autopublicación, entonces dependo mucho como de la autogestión y de que las personas empiecen a buscar mi libro. Pronto va a estar en librerías de la Ciudad de México, además de Amazon, porque Amazon pues tiene algunos problemas de entrega en algunos lugares, pero estoy tratando de también hacerlo físico y de abrirme camino con esto de la autopublicación. Y es muy hermoso, realmente es un libro muy hermoso y vale Gracias. muchísimo la pena. O sea, es hasta tenerlo, es arte, también es un libro objeto, ¿sabes? Entonces es algo Sí. Sí, salió con una estética muy como de fanzine, muy íntimo, como de diario de viaje. Sí, es un objeto, sí, es un objeto. un Pues placer, muchísimas Mariana. gracias. Realmente, gracias. Fuerte Saludos. abrazo. Fue Glitter Amargo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Adiós. Glitter Amargo.